Bienvenidos, caminantes, a la nueva entrega de El Mago de Java. En las alturas, cristalino puro, esencial, hermano de la lluvia, de la Estamos llegando casi al final del sendero. nieve y también Escrito en el año 2000 por Costa Danaos, Enseñanzas de un auténtico taoísta inmortal. entre tus bosques, refresque tus campos y tus pies. Mas hoy todo es distinto. Mi ropaje es polvo y aridez. Y al terminar de una jornada hacemos una recapitulación. Es así que traemos el apéndice 1, las notas que Costa Danaos hizo a esta gran obra. Gracias, caminante, por seguir. La senda del autoconocimiento. Apéndice 1. Notas. Alejandro de Macedonia, rey de los griegos, en palabras de Kipling en El hombre que sería rey, barrió Asia de 334 a 323 a.C., con un ejército de 40.000 hombres para llegar a la frontera norte de la India. Lo detuvo solo la falta de disposición de sus hombres para continuar. Se rebelaron rehusándose a marchar hacia el oriente, más allá del río Hidaspes. Los sucesores de Alejandro y sus descendientes penetraron incluso más en la India, creando reinos y volviéndose el material de las leyendas. Algunos historiadores dicen que la lista de reyes griegos en la India es tan larga como la de los reyes en Inglaterra de la invasión normanda a la actualidad. Nota del autor. Woodcock, George, Los griegos en la India, Londres, Faber and Faber, 1966. Fin de la nota. En cualquier caso, lo que es importante es que las dos culturas sí se encontraron e interactuaron en una onda de admiración y respeto mutuo. El intercambio de ideas e información resultante tuvo un profundo efecto en la historia y desarrollo de Oriente y Occidente. De los griegos, los hindúes aprendieron escultura, arquitectura, astronomía y matemáticas. De los hindúes, los griegos aprendieron el funcionamiento interno de la mente y el cuerpo del hombre. Muchos griegos se volvieron budistas. De hecho, un rey helénico, Menandros, es honrado como santo budista por la denominación Theravadana. No puede negarse el efecto marcado que los hindúes pensaron que tenían en los filósofos griegos del periodo y como consecuencia en el desarrollo occidental posterior. Como fue el pensamiento y la ciencia helenista lo que posteriormente influyó en los romanos y por ellos en las primeras naciones europeas, puedo declarar que la filosofía de Oriente en verdad afectó fuertemente la historia de Occidente. Los dos pueblos habían hablado bien unos de otros, incluso antes de la llegada de Alejandro. Los líderes brahmanes de la India en el clásico Leyes de Manu ubicaban a los Javanas, la palabra sánscrita para griegos, o eones, como se llamaba a los griegos de Asia Menor. En la casta de los guerreros Kshatriya
También existe una referencia a los griegos en la épica hindú Mahabharata. En el siglo V a.C., el griego Heródoto, historiador, y Acateo, geógrafo, afirmaron que de todos los bárbaros, los hindúes son los menos bárbaros. Una declaración fuerte para los etnocéntricos griegos clásicos. Para los tiempos helénicos, los griegos hablaban de los sabios hindúes con abierta admiración. Los famosos filósofos Apolonio y Plotino fueron a la India a buscar conocimiento esotérico y muchos diplomáticos griegos en la corte de reyes hindúes escribieron libros muy vendidos que describían la India a los griegos en casa. Nota del autor. Por ejemplo, narraciones hindúes de Megasthenis y sobre la India de D. Machus. Fin de la nota. Muchos eruditos son de la opinión de que fueron los griegos mismos los responsables de la escuela mahayana de budismo. Nota del autor. Durant W. La historia de la civilización, volumen 2, Ginebra, Edito Service, 1963. Fin de la nota. Si fuera así, y tomando en cuenta que fue el budismo Mahayana el que se extendió a China, Tíbet, Corea y Japón, entonces Occidente en verdad tuvo una fuerte influencia en la historia de Oriente. Por otro lado, no se puede negar el efecto marcado que el pensamiento hindú tuvo en los filósofos griegos del periodo y, en consecuencia, en el desarrollo occidental posterior. Por ejemplo, el filósofo Pirrón, quien siguió a Alejandro a la India y volvió a Grecia para influir en todos los que vinieron después de él, Zeno y Epicuro entre otros, fue para todo propósito un estudiante de la secta Digambara con ropa de cielo de la religión del jainismo. Nota del autor. Dimou, el Buda griego. Fin de la nota. Las consecuencias de la era helenística se extendieron hasta llegar a China en el siglo I a.C. Con el establecimiento de la ruta de la seda, el intercambio continuo de aprendizaje y tecnología, que era subproducto del comercio de la seda, afectó la vida de la gente desde España hasta el norte de China. 2. A menudo me he preguntado qué causó que Mao Zedong se opusiera drásticamente contra la cultura y la ciencia china, atacando básicamente todo a la vista, primero en 1949 y luego de nuevo en forma tan sangrienta en 1966 con la Revolución Cultural. He llegado a creer que fue su elitismo y aislamiento del conocimiento, el conflicto continuo entre los poderosos, lo que el hombre resentía. Sin embargo, no puede haber duda que Mao estropeó la acción y destruyó mucho de lo que otra forma hubiera beneficiado a la humanidad. 3. Muchos sinólogos y traductores, en forma correcta, han perdido la esperanza de transmitir el significado apropiado a los occidentales y se han conformado con emplear el término energía-tiempo para Kung Fu. Duplicando la simplicidad de los ideogramas chinos, me gustaría adoptar un enfoque más de Jedi al significado de los ideogramas chinos. Como occidentales, no podemos esperar duplicar lo conciso de los caracteres chinos con palabras. Sin embargo, podemos emplear otro enfoque occidental, el de las matemáticas, para duplicar la cultura oriental en breve. Y muestra una figura que ha titulado Figura 5, Kung Fu, igual a Fu. Tengo que ponerlo, la imagen. Nada más les puedo describir que es un plano cartesiano en donde viene como línea horizontal el tiempo y línea vertical la energía. En otras palabras, Kung Fu
es igual a la integral de la energía empleada del entrenamiento por día durante el tiempo total empleado en entrenamiento. El área bajo la curva, la integral, define el poder total que logras mediante tus esfuerzos. Más adelante podrás ver lo precisa que es esta definición. También podrías ver cómo varían los esfuerzos de una persona en entrenamiento de día a día. Kung Fu se refiere al poder total acumulado en el proceso. Parece que en verdad existen dos palabras que transmiten el significado de Kung Fu y son trabajo duro. 4. La teoría que el taoísmo ha hecho famosa es la de dos fuerzas universales opuestas. Me refiero, por supuesto, al yin y al yang. Es difícil imaginar un área del mundo en que no se hayan escuchado esas dos palabras omnipresentes. De hecho, donde no se han escuchado es donde los conceptos aún se mencionan con otras palabras. Mientras escribo este texto, he activado el programa para revisar la gramática. No hace pausa para yin ni para yang. Una señal más de la aceptación de las palabras en Occidente. Las fuerzas gemelas de yin y yang son opuestas por completo, masculino y femenino, blanco y negro, luz y oscuridad, caliente y frío, positivo y negativo. El ideograma chino para yang se puede traducir como el lado soleado de la montaña, el del yin como el lado sombreado de la montaña. Nuestros cuerpos físicos son yang, la energía, y ser de los espíritus es yin. Por otro lado, yang viene del cielo, yin de la tierra. Ambas fuerzas están presentes en todo lo vivo en este planeta, pero no son fuerzas armoniosas como a menudo se representan en Occidente. En lugar de eso, están en lucha constante, nunca capaces de unirse y sin embargo siempre interactuando. Se debe enfatizar que este choque es una lucha de las energías universales naturales, no un enfrentamiento de deidades. Con conciencia, ni el yin ni el yang tienen relación alguna con el bien y el mal, son independientes de propósito y moralidad. Es muy interesante hacer notar que muchos grupos culturales diversos han empleado las mismas imágenes. Los indios navajo trazan al Padre Cielo y a la Madre Tierra en sus pinturas de arena de tal forma que incluso el observador más inocente pensaría en el yang y el yin. Los antiguos griegos emplearon la misma idea, asegurando en sus mitos que todo en la Tierra fue creado por el apareamiento del Padre Cielo Urano y la Madre Tierra, Gea. Para el año 1000 a.C., los conceptos de yin y yang se habían refinado y se habían trazado los modelos de la interacción de las dos fuerzas. La fecha indica que esta filosofía existió mucho antes que se desarrollara el concepto y palabra taoísmo. 5. La tradición filosófica taoísta, Tao Chia, se asocia con los textos clásicos Tao Te Ching o Lao Tzu, Chuang Tzu, Liet Tzu y otros. Se ha dicho que junto a la Biblia y el Bhagavad Gita, el Tao Te Ching es el libro más traducido del mundo. También se ha dicho mucho sobre el conflicto entre el confucianismo y el taoísmo, que la noción popular representa el Kung Fu Tzu como el sirviente civil glorificado que enfatiza la obediencia, mientras Lao Tzu es el ermitaño místico que reside en algún lugar de la montaña despoblada. Sin embargo, la verdad parece que ambos son solo hombres que de su era, luchando con conceptos que germinaron y se desarrollaron durante su vida. Lao Tzu, viejo maestro, es el título honorífico que se da a Li Hertan, un funcionario menor del estado Zhou que vivió alrededor del siglo V a.C. Aún no tenemos forma de probar o refutar esta información. Después de su muerte y por los siguientes 100 años, se colectaron dichos que se atribuyeron a Li y se presentaron en un libro llamado el Lao Tzu. En realidad,
No sabemos nada de Lao Tzu el hombre. Lo que es importante es que esta obra, que ha llegado a conocerse como el Tao Te Ching en algún momento entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, estableció la base para el taoísmo filosófico. Sin embargo, es seguro que Lao Tzu no se hizo llamar taoísta. En lugar de eso, el Lao Tzu, como las obras de Confucio, está más interesado en proporcionar una base para el liderato político correcto. Un manual para gobernantes, si así lo deseas. De hecho, el título Tao Te Ching nos dice mucho sobre el libro. Tao, traducido simplemente como el camino, es el innombrable, el origen más allá de los orígenes. No lo pueden definir los seres humanos. Está incontables veces más allá de nosotros, como nosotros estamos por encima de las amibas. El Tao es incognoscible, eterno, sin forma o fin, y que sin embargo tiene todas las formas y todos los finales. Sin forma permea todo y es la meta de toda la existencia. Te es un concepto igual de difícil. Se puede traducir como integridad, virtud, el modo apropiado de conducta en relación con la voluntad del cielo, poder, potencia interna, caballerosidad, fuerza que surge con honor. El tema clave es que tanto Lao Tzu como Kung Fu Tzu pensaron que te es algo que un buen gobernante debería tener. No estaban demasiado distanciados en sus ideas básicas, eran sus enfoques los que variaban. Confucio veía el camino como un conjunto de reglas que el cielo había legado al hombre, de naturaleza jerárquica y lleno de dependencias filiales con clasificaciones claras y rígidas. Las recompensas materiales y el nivel social eran compensaciones por seguir correctamente el camino. En consecuencia, lo que se debía enfatizar era el Te, ya que procedía del cielo. Entonces, el camino se encargará de sí mismo. Como el confucianismo enfatizaba la obediencia, es obvio que las clases gobernantes estaban en favor de adoptarlo para sus subordinados. Lao Tzu no siguió la misma ruta. Aconsejaba el estado de sabio y enfatizaba el camino por su propio bien más que por el beneficio de la comunidad. Al igual que todos los seres con seguridad, volvían al Tao en la muerte. Así era necesario en vida que cada individuo volviera a la pureza y simplicidad original de su naturaleza básica. La clave era manifestar lo simple y adoptar lo primordial. Tao se comparaba con Pu, el tronco sin tallar, la mejor metáfora para expresar la simplicidad del camino. Aunque el tronco sin tallar es pequeño, Lao Tzu dijo, nadie en el mundo se atreve a subyugarlo. La clave para lograr el Tao era Wu Wei, la espontaneidad y la no interferencia, ir con la corriente, para usar un término del New Age. Sin embargo, se debe comprender que Wu Wei no implica pasividad. Más bien, como un nadador inteligente que cruza un río profundo y poderoso, el taoísta nada con la corriente en lugar de en su contra. La sección particular de Lao Tzu que citó a John Chang dice lo siguiente. Todo lleva el yin en su espalda y contiene el yang en su interior. Cuando ambos se combinan, se crea energía vital armoniosamente. Tao Te Ching, sección 42. 6. Como el Qing se asocia con el proceso reproductivo y aparentemente fluye hacia abajo, algunos taoístas y budistas de la secta Chan, los dos dogmas no están separados. Empezaron a emplear la teoría china de los flujos opuestos para hacer que el Qing se elevara. Esta teoría dice en forma simple que si deseas que algo se eleve, lo jales hacia abajo y viceversa. Para hacer que el Qing ascienda a una posición más elevada en el cuerpo, donde se pueda refinar como Qi
Estos practicantes colgaban y hacían balancearse pesas pesadas de sus penes. He visto fotografías de un monje del templo Shaolin suspendiendo una piedra de 30 kilos de su órgano con cuerdas. No sé si se logró que ascendiera el Ching con esa práctica, pero es muy seguro que con muchos años de repetición desarrolló lo que coloquialmente se llama un enorme Schwanztücker. Por otro lado, no sé cuántos hombres sufrieron de impotencia o daño como resultado de esta práctica, y digo esto como advertencia, ya que sé que no existe un hombre que al leer esto no piense de inmediato, ajá, esa es la forma de hacerlo. Otros taoístas se dedicaron a lo que eufemísticamente se llama doble cultivo, y que en realidad es sexo sin orgasmo. Es decir, que el practicante se dedica al acto sexual hasta el punto del orgasmo, momento en que se retira y cesa. El siguiente paso es forzar mediante yoga que el semen colectado se eleve de nuevo a un área del cuerpo en que se pueda procesar. He visto muchos libros en Occidente que describen esta técnica, pero de nuevo, no tengo verificación de su eficiencia. 7. Como este es un verso tan importante y es uno que debes comprender para entender la perspectiva metafísica de la escuela de Jung, sería mejor que presentara una traducción literal de los dos ideogramas chinos. Se presentan 6 ideogramas chinos y abajo de cada ideograma viene este texto en castellano. Morir. Un padre parado sobre el lecho de muerte de un hijo. Pero un bigote. No, una semilla bajo el suelo. Desaparece, perece. Un hombre en una cripta. El qué, un anciano hablando. Inmortalidad, larga vida, larga vida. Se han intentado diferentes interpretaciones de esta estrofa con el fin de hacer que el pasaje encaje en los modelos filosóficos occidentales. La verdad es que su significado es muy literal. Una traducción exacta sería: el que muere, pero no perece, tiene larga vida. Escogí un uso más imperioso. El que muere, pero continúa existiendo, es inmortal. El significado del pasaje es simple. Los individuos que como Jung Chang han alcanzado el Tai Chi y combinando el yin y el yang dentro de sus seres, retienen toda la conciencia, memoria y habilidad después de la muerte, llevan consigo su yang, como Jung los expresó tan acertadamente. 8. Ninguna narración el taoísmo religioso estaría completa sin una presentación de Chang Tao Ling. Chang Ling nació durante la dinastía Han tardía en la provincia de Sichuan, tal vez en el año 150 después de Cristo, aunque otros dicen que en el año 35 después de Cristo. Fue un niño genio. A los 7 años de edad podía leer y explicar el Tao Te Ching, y a los 8 dominaba el arte del Feng Shui, adivinación. Como adulto exhibió habilidades sobrenaturales y enormes poderes curativos, tanto en los niveles físicos como psicológicos. Pero Chang Ling fue único en más que solo sus capacidades. También fue el primer maestro taoísta en organizar a sus seguidores en un movimiento. Chang lo logró al instituir una cuota de por vida por curación o por meditación con el mundo espiritual. Ahora bien, había sido tradicional desde tiempos primitivos que el pueblo sostuviera al chamán, pero nadie antes de Chang Ling había comprendido el concepto de organización de manera tan fundamental. Chang cobraba a sus pacientes 5 fanegas de arroz cada año de por vida. La Asociación Médica
estadounidense aprobaría este enfoque. Es mucho alimento y el pago estaba garantizado por muchos años. Era una cuota de por vida en el sentido de que si pagabas los honorarios, se aseguraba tratamiento médico y espiritual ilimitado. No se cobraba extra cada vez que te enfermabas, como un tipo de iglesia y seguro médico combinados. Este impuesto permitía a Chang reunir a su alrededor a un grupo grande de seguidores, a los que de inmediato clasificaba en una jerarquía basada en las habilidades y talentos latentes de cada individuo. Tampoco común fue esta innovación que el grupo llegó a conocerse como la secta de 5 fanegas. Sin embargo, para ser justos, se dice que hizo milagros. Se podría decir que los paralizados caminaban y los ciegos veían. De otra manera, nunca hubiera podido lograrlo, no en China, por razones que exploraré en capítulos posteriores, y de seguro no en el siglo II después de Cristo. El hombre tenía poder. Chang Tao Ling y la gente que reunió a su alrededor eran únicos en una forma más específica. De hecho, en este caso su perspectiva es tan radicalmente en contra de la imagen popular del ermitaño taoísta, indiferente a la sociedad. Chang Ling, al organizar a sus seguidores y estar de acuerdo con mantener a la gente sana y feliz con sus poderes, y al estar de acuerdo con combatir el mal y exorcizar a demonios y espíritus malignos, estuvo de acuerdo con interceder en el avance de la humanidad donde pudiera, donde el karma se lo permitiera. Este fue un paso profundo para un taoísta, básicamente porque, al hacerlo, aceptó las consecuencias de sus acciones. Recuerda que de acuerdo con sus creencias, si hacía bien su karma sería bueno, si fallaba, tendría que pagar por ello. Ten en mente también que Chang vivió durante el siglo II después de Cristo, antes del budismo Mahayana, con su idea del bodhisattva y el sacrificio de autonegación, entrará a China. Debes poder comprender para ahora que no es del todo exacta la imagen del taoísmo propaganda en Occidente. Chang asumió el título de Tian Shi, maestro celestial, o Tian Sifu, instructor celestial. Depende de a quién le preguntes. Y lo pasó a su descendencia. Tuvo hijos, una vez más en contraste con la imagen del ermitaño taoísta. Sus descendientes, después de una historia de diversas guerras seguidas por el establecimiento de corta duración de una teocracia taoísta, al final se asentaron en una montaña llamada Lunghunshan, montaña del tigre dragón, en la provincia de Jiangxi. Durante siglos continuaron con la práctica de interceder en los asuntos de la humanidad, almacenando en sus salas, entre otros objetos, miles de jarras en que habían encerrado a los poderosos demonios que habían exorcizado. Otros taoístas, no de su denominación, pero afiliados ligeramente con ellos, y que compartían la creencia de que el hombre bendecido con poder debía ayudar a la humanidad, se congregaron en su montaña. Se les dio abrigo y un lugar para meditar en paz. Uno de tales hombres será fundamental para este libro, como veremos más adelante. En 1927, la sección comunista del Ejército Nacionalista se separó y atacó Lunghushang mientras se dirigía a Heilun Feng. Obligaron a los monjes en los templos, entre ellos al maestro celestial hereditario, a huir por sus vidas. Las tropas despedazaron miles de jarras y recipientes, liberando, de acuerdo con los monjes, miles de espíritus malignos para que volvieran a caminar en la tierra. Supuestamente, fueron esos espíritus los que causaron la Segunda Guerra Mundial. Los Tianxi al final se asentaron en Taiwán, donde continúan viviendo hasta la actualidad, lo que de nuevo es fundamental para nuestra historia. Es que, como sucedió también en Maoshang en 1949, algunos de los ermitaños de Lunghushang no se asustaron con la aparición del ejército. Eran tan poderosos que asustaron a los soldados alejándolos de sus retiros.
9. Es probable que si le preguntaras a 100 personas que hayan leído filosofía china quién fue Lao Tzu, podrían decírtelo, algunos incluso con gran detalle. Sin embargo, el investigador promedio podría sorprenderse al descubrir que un hombre cuya escuela fue históricamente una mayor rival para el confucianismo que el taoísmo de Lao Tzu haya sido, es virtualmente desconocido en la actualidad. Un hombre así fue No Tzu o Mo Ti. Es apropiado mencionarlo en este libro, ya que la escuela de Kung Fu que heredó Yong Chang tiene su origen en Mo Tzu mismo. Por 2 siglos después de su muerte, la escuela de Mo fue el principal rival del confucianismo. Nacido en el estado de Lu en el año 469 a.C., alrededor de 10 años después de la muerte, Kung Fu Tzu. Mo Tzu tuvo una extraordinaria educación cuando joven y al permanecer también era artista marcial y maestro de estrategia. Hay indicios de que era una familia pobre y que se le pudo clasificar como criminal, ya que Mao Tzu significa señor tatuaje. Sin embargo, los principios de justicia fueron la fuerza impulsora de su ministerio y aunque por naturaleza era un individualista terco y extremo, el amor universal fue el centro de sus enseñanzas. 400 años antes del nacimiento de Cristo, se tiene registrado que Mo Tzu dijo lo siguiente: si la gente considerara a otros estados como considera al suyo y a sus vecinos como se consideran a sí mismos, entonces no se atacarían unos a otros, ya que sería como atacar a su propia persona. Antes de que continúe, sería prudente decir que es difícil emplear las palabras amor universal para describir el tema central de la filosofía de Mo Tzu. Desde mi propio punto de vista, esas 2 palabras describen una conciencia occidental más que un enfoque oriental a la vida, aunque continuaré empleando amor universal en el texto por falta de un término mejor. La razón de mi insistencia en una distinción es que Mo Tzu estaba preocupado con la justicia tanto como lo estaba con la compasión y no tendía a ser una persona muy transigente. Por otro lado, en Occidente, como consecuencia de nuestra tradición judeocristiana, el amor universal se ha llegado a asociar con el perdón de los pecados. Algo que en realidad no es importante aquí. Tal vez una mejor palabra para la enseñanza de Mo Tzu sería universalidad. Nota del autor: Watson Burton, Los escritos básicos de Mo Tzu, Hun Tzu y Han Fei. Nueva York Columbia University Press, 1967. Fin de la nota. Que expresa mejor la esencia central del taoísmo y el concepto del karma. En cualquier caso, la persona universal considera que su vecino es lo mismo que él, y el padre de su vecino es lo mismo que su padre, y actúa en concordancia con eso. En el año 393 a.C., el príncipe Wen de Kujiang estaba planeando atacar el estado mucho más pequeño de Cheng. Mo Tzu fue con él y le preguntó qué haría si alguna de las ciudades más grandes de este país de repente atacara las ciudades más pequeñas matando y saqueando. El príncipe contestó que los castigaría severamente. Mo Tzu luego le preguntó si él no sería castigado de la misma manera por el cielo por atacar Cheng. El príncipe Wen contestó que estaba justificado su ataque, ya que la gente de Cheng había asesinado a sus señores por 3 generaciones y que ya estaban sufriendo la retribución del cielo. Mo Tzu le preguntó cómo se sentiría si al castigar a su hijo por una mala acción, su vecino de repente apareciera y empezara a golpear al niño, afirmando que era la voluntad del cielo que lo hiciera. Si el señor de una gran nación ataca a un estado vecino, matando a su gente y robando sus posesiones, y luego escribe lo grande y justificado que está hacerlo,
¿En qué forma es diferente al simple hombre que ataca a sus vecinos? El príncipe Wen se dio cuenta de la sabiduría de sus palabras y desechó sus planes. Nota del autor. Beck Sanderson, Ética del Taoísmo y Mo-Tzu. www.s15-taoism.html. Fin de la nota. Mo-Tzu nunca dudó en oponerse a los poderosos y arriesgó su vida en muchas ocasiones al hacerlo. Su fuerza impulsora fue un marcado amor por la justicia. De hecho, los seguidores de Mo-Tzu más adelante se convirtieron en protectores del hombre común y de los sitios sagrados. El cielo es consciente de todo crimen que comete la gente. Escribió, y el cielo ama la justicia y odia la injusticia. ¿Cómo sabemos que el cielo ama la justicia? En un mundo justo existe vida, riqueza y orden, mientras que en un mundo injusto existe muerte, pobreza y caos. Mo-Tzu creía que el cielo apreciaba al mundo entero universalmente y buscaba el beneficio mutuo para todos los seres vivos. Es una declaración muy simple, directa y elocuente que intenta descubrir el Tao. De acuerdo con Mo-Tzu, el cielo deseaba que quienes tuvieran fuerza protegieran y trabajaran para otros, quienes tuvieran riqueza la compartieran con otros, quienes tuvieran posiciones de autoridad trabajaran éticamente para un gobierno apropiado, mientras que los que trabajaran llevaran a cabo con diligencia sus labores. Cuando un Estado o sociedad como un todo evita los conflictos en su frontera, alimenta a los hambrientos, se preocupa por los enfermos, entonces esa nación florecerá y prosperará. Hace casi 2400 años, Mo-Tzu había escrito que si sustituimos la guerra de ataque por un buen gobierno y gastamos menos en el ejército, ganaríamos muchos beneficios. Si un líder actúa de acuerdo con las leyes universales de justicia y da ejemplo, entonces no tendría enemigos y traería incalculables beneficios al mundo. Como ejemplo, Mo-Tzu hizo notar cuántos cientos de oficiales y cuántos miles de soldados se necesitan para una operación militar. Mientras tanto, se descuida el gobierno interno, los granjeros olvidan sus cosechas, los mercaderes acaparan sus bienes. Si una quinta parte de los suministros y armas se recuperaban al final, se consideraba algo afortunado. Morían incontables hombres o quedaban tullidos en una guerra. Mo-Tzu preguntó si no era perverso que los líderes del mundo se alegraran con las heridas y exterminación de sus propios ciudadanos. Mo-Tzu también atacó el nepotismo. Originalmente escribió: el gobierno tenía el fin de beneficiar y ayudar a los pobres, dar seguridad donde existía peligro y restaurar el orden donde hubiera caos. Las personas escogían a las más capaces de entre ellas como líderes para que el gobierno pudiera unificarse bajo una dirección inteligente. Sin embargo, la administración en su época se llevaba a cabo mediante adulación cortesana, mientras que parientes y amigos de quienes estaban en el poder eran los únicos en ser nombrados a puestos de autoridad. Como los ciudadanos se daban cuenta de que esos individuos no eran nombrados por el bienestar de la gente, les tenían resentimiento y no se identificaban con ellos, lo que alentaba a las revoluciones. ¿No es seguro que era algo demente? Mo-Tzu sugirió que quienes tuvieran puestos de poder honraran a los que tenían valor y que imparcialmente destituyeran a quienes no tenían habilidad para terminar con los conflictos personales. Por desgracia, ningún líder del mundo, aparte de Gandhi, ha considerado apropiado prestar atención a un sentido común como ese. Las observaciones de Mo-Tzu son pertinentes, aún en la actualidad. No hemos aprendido nada en 2 milenios, incluso en nuestras llamadas democracias modernas.
No se trata de lo que sepas, sino de a quién conozcas, y el poder hace que sea correcto. Son principios aceptados en lo fundamental. Motsu creía en seres espirituales no humanos y en los espíritus de los ancestros humanos. Como evidencia, comentaba que incontables personas de todo el mundo habían experimentado encuentros con esas entidades. Su filosofía y visión mundial eran, desde un punto de vista metafísico, muy cercanos al modelo chamánico. Motsu podía ser extremista en sus puntos de vista y con seguridad su posición ascética atraía más a los guerreros disciplinados que a la gente común. Solo empleaba ropa burda y tenía pocas posesiones. Practicaba continuamente el yoga y las artes marciales. El documento histórico y científico según los estándares de la época, Huai Nan Tzu, exponía que nunca permaneció por mucho tiempo en un solo lugar. Tal vez el principal desacuerdo del autor con Motsu era su desagrado expresado hacia la música. Motsu pensaba que cantar, bailar y tocar música era un desperdicio de tiempo. Por lo menos es triste que un individuo tan iluminado no comprendiera las alegrías de la expresión creativa. Nota del autor. Para quienes estén interesados en eso, soy un músico aficionado sin talento que vive con una música profesional Ay, perdón. Que vive con una música profesional competente y con talento. Fin de la nota. El célebre filósofo taoísta Chuang Tzu mismo, mientras llamaba a Motsu una de las mayores almas del mundo, lo criticaba por economizar en funerales y música. Chuang Tzu dijo que la gente cantaría cuando estaba alegre y gemiría cuando tenía pesar, y que intentar detener estas acciones sería ir en contra de la naturaleza humana. No podría yo estar más de acuerdo. Como se afirmó antes por 2 siglos después de su muerte, en 391 a.C., la escuela de Motsu fue la principal rival de la escuela de Kung Fu Tzu. Los seguidores de Motsu se convirtieron en guardianes de templos y defensores del hombre común. La mayoría de ellos eran de origen común al mismo tiempo que estaban muy educados. Un gran contraste en el siglo IV a.C. Sin embargo, su escuela rápidamente se desgajó en 3 ramas, cada una acusando a las otras de herejía, y por este conflicto entre ellos y con el confucianismo, de inmediato perdieron poder. Para la era cristiana habían desaparecido casi por completo o entrado al clandestinaje. 10. Además de la secta de Lung Hu Shang, había otras 3 tradiciones taoístas que tuvieron impacto en la historia de China. Todas se establecieron en los siglos IV a VI. Uno es la secta Mao Shang Shang Qing, suprema pureza de la montaña de Mao, que seguía las enseñanzas de Wei Wat's-un, Yang Xi y Tao Hung Ching, entre otros. Esta secta no se acerca a la imagen popular del taoísta ermitaño. Enfatizaba la meditación pacífica y un estilo de vida de reclusión para obtener el premio de la inmortalidad. La segunda es la tradición de escrituras de Ling Pao, joya sagrada, que se basa en los textos sagrados y enfatizaba rituales y liturgias complejos. La tercera es Wutang Pai, que enfatizaba el entrenamiento de artes marciales como medio para la iluminación. Se considera a uno de sus miembros, Chang San Feng, como el fundador de las artes marciales internas y con seguridad es pertinente para esta historia. Véase la nota 12. 11. El tema de la iluminación o inmortalidad máxima es del que más se ha escrito en detalle y requiere de varios tomos para abordarlo. En pocas palabras, parece que existen diferentes etapas. Desde el punto de vista del linaje de John, la primera etapa se logra al completar el nivel 4. En realidad el nivel 5, aunque no he abordado la distinción para evitar confusiones, lo que asegura
que puedas llevar contigo toda tu energía yang cuando mueras. Sin embargo, un espíritu así todavía está limitado por las leyes del karma y seguirá estándolo hasta que se logra el nivel 30. En otras palabras, para asegurar el escape del ciclo del renacimiento, debes alcanzar el nivel 30 o más mientras estás vivo. La iluminación máxima se produce en el nivel 72, cuando se abren los 72 chakras del cuerpo y se permita que florezca el último, localizado en la parte superior del cráneo. En este punto, el yogi es uno con el universo. Ha descubierto que el método de Jung es similar al de Yoga Kundalini y los yogis budistas tibetanos de Naropa, además de algunas ramas del taoísmo y del chamanismo, pero como mencioné antes, una comparación apropiada está más allá del campo de este libro. Sin embargo, un tema que me gustaría abordar es el hecho de que un enfoque así no está limitado al misticismo oriental. En mi opinión, los antiguos griegos mesopotámicos y egipcios emplearon el mismo método, mientras que la evidencia es circunstancial más que clara, parecería que esta teoría es correcta. La serpiente es un símbolo que se encuentra en todas partes del registro religioso arcaico de Grecia y también en el egipcio. La imagen de la serpiente se refiere a la energía de la tierra o, en palabras de John Chang, al poder yin, la elevación del chi del yin de la tierra. Ciertos investigadores han propuesto la teoría de que los chakras del misticismo oriental no son más que una red de ondas estacionarias en el campo de la energía yin que nos rodea y permea. Esta red de onda estacionaria refleja nuestra personalidad y nuestro karma como contraparte de nuestra estructura genética. En la figura 6a se muestra una versión simplificada de los chakras del misticismo oriental, es decir, los 7 principales en lugar de todos los 72. Compara esos chakras con la onda estacionaria básica de la física, figura 6b, y con el báculo de Hermes, figura 6c, que se emplea como símbolo de los médicos en todo el mundo. Este símbolo en realidad es muy antiguo y se puede ver en un recipiente mesopotámico en el Museo del Louvre, fechado en el año 2000 a.C., figura 6D. También podrías ver el báculo de Asclepio, dios de la curación, figura 6E, o la corona de serpiente de los faraones del antiguo Egipto, figura 6F. Todas las imágenes se refieren a la ascensión de la energía de la Tierra. Dejaré que otros lleven a cabo una comparación más detallada. Nota del autor. Todos esos conceptos fueron presentados por Lefteris Saragas en la revista Atropos Aldebaran Publishing, Atenas, Grecia, junio de 1998. El dibujo original del recipiente del Louvre se publicó por primera vez en el periódico Eleftherotypia, Atenas 4, de octubre de 1998. Otra figura semi-histórica que tiene relación con este texto es Chang Sang-feng, un alquimista interno de gran poder. Muchos lo reconocen como quien originó las artes marciales internas, es decir, la aplicación del entrenamiento Neidan a la técnica marcial. La escuela de Kung Fu de John Chang lo incluye como un miembro prominente y con mucho éxito de su linaje. Entre otras situaciones, algunos consideran a Chang Sang-feng como el originador del Tai Chi Chuan, aunque la supuesta influencia de su legado en el Tai Chi es un área de controversia. Voy a arriesgarme y a decir que personalmente estoy convencido que las artes marciales internas de Chang Sang-feng en verdad influyeron en el Tai Chi, aunque en este punto no voy a entrar a los porqués y los cómo.
El nombre de Feng aparece en textos históricos chinos con dos pronunciaciones como Chang, 3 picos de montaña, y Chang, 3 abundancias. Ambos se pronuncian Chang Sang Feng. Así, algunos escritores chinos sugieren que Chang vivió al menos 500 años o más. La primera referencia que tenemos a Chang es el sabio del siglo XVII, Huang Tzu Xi, en su epitafio para Wang Cheng Nam, quien escribió: Shaolin es famoso por su arte marcial. Sin embargo, su arte solo enfatiza el ataque que permite a un oponente aprovecharse de esto para golpear puntos débiles. Existen artes marciales internas que emplean la inmovilidad para superar la actividad. En cuanto los agresores se sitúan en contacto corporal, los lanza de inmediato. Por esta razón, se considera a Shaolin una arte marcial externa. Las artes marciales internas se iniciaron con Chang Sang Feng. Chang, 3 picos de montaña, de la dinastía Sung, año 960 a 1279 después de Cristo, quien fue alquimista en la montaña de Wutang. Recibió una convocatoria del emperador Huizong. En su camino a verlo, encontró el camino bloqueado por un grupo de bandidos. Esa noche soñó que el emperador celestial Huzan Wu, el dios taoísta de la guerra, le enseñaba las artes marciales. En la mañana, Chang mató a más de 100 bandidos. De importancia es la insistencia de John de que Chang era un monje Shaolin antes de volverse taoísta, algo que encajaba bien con la declaración del erudito del siglo XVII, Huang Pai Chia, hijo de Tzu Xi, de que Chang Sang Feng era maestro de Shaolin, pero al invertir sus principios, desarrolló la escuela interna. Es una distinción de ciertas consecuencias para los historiadores de artes marciales, la cual no se ha enfatizado lo suficiente según en mi opinión, y que con seguridad ofenderá a los sabios taoístas. Otro punto importante es el uso de Huang en la palabra inmovilidad para describir las artes marciales internas. Se refiere a la energía Ying. Se debe notar que las artes marciales internas no son necesariamente fluidas o evasivas como hemos llegado a creer en Occidente, ya que todos los movimientos son yang por necesidad. Más bien, en este texto, Huang indica Ying en el contexto empleado por John Chang, en otras palabras, como fuerza gravitacional que absorbe energía y deforma el espacio-tiempo. El epitafio para Wang Chang Nan ofrece considerable evidencia circunstancial de que la escuela de John en verdad desciende de Chang Sang Feng. En el texto histórico Ming Shi Fang Yi Chuang, encontramos una referencia a Chang Sang Feng. Se le presenta como grande y alto con espalda de grulla. Al parecer, el primer emperador Ming intentó encontrarlo en 1932, pero Chang no quería que se le encontrara. 70 años después, en el texto Mingjing Chi Shou Lei Ku, encontramos de nuevo una mención de él. Ese emperador Ming en particular tuvo éxito, ya que Chang se dignó visitarlo. Otras referencias Ming clasifican a Chang 3 abundancias como originario del distrito Ji de la provincia Liaoning en el norte de China. Se le pone como líder taoísta entre el final de la dinastía Yuan y el principio de la dinastía Ming en el año 1368 después de Cristo, quien al final construyó una casa en la montaña Wutang para dedicarse al estudio del taoísmo.
Existió un Chang Sang Feng que vivió para llegar a tener más de 5 siglos de edad. Incluso hace 5 años hubiera dicho que las afirmaciones de este tipo carecían de todo sentido. En la actualidad, dudo mucho en dar una opinión en estos asuntos. No hay duda alguna que existió un Chang Sang Feng histórico, o varios de ellos. Sin embargo, quién o qué era en realidad, no podremos saberlo. Tal vez el suyo solo sea un caso de un hombre en cada generación que se hacía pasar por su predecesor, una artimaña muy común en la historia del mundo. O tal vez, en verdad, fue un inmortal taoísta por quien no pasaban los años. El autor taoísta Li Hanzu, en 1844, después de publicar un libro titulado Las obras completas de Chang Sang Feng, afirmó haber conocido al hombre. Sería maravilloso si aún estuviera vivo. Bromeando a expensas de este autor, me gusta pensar que en realidad se encuentra en alguna parte en las montañas de China. 13. La duda de la existencia del éter acosó a los científicos al principio del siglo XX, empezando con el descubrimiento del electromagnetismo de Clerk Maxwell y Michael Faraday. Desconcertó a los científicos la controversia de cómo estas fuerzas se propagarían, quienes aún trabajaban en la mecánica newtoniana y los cuerpos materiales. Con el paso del tiempo se llegó a comprender la conducta de un campo y a su vez la de una onda. Entonces todos los esfuerzos se centraron en comprender la naturaleza de la luz y la teoría más popular era la de Fresnel, de que la luz se propagaba en una sustancia llamada el éter luminífero. Se pensaba que este éter estaba en reposo en el espacio absoluto. En 1887, el famoso experimento Michelson-Morley demostró que en verdad no podía existir un éter mecánico. Por 18 años, este descubrimiento fue el centro del debate, pero al final se aceptó, a pesar de la férrea resistencia de algunos de los científicos más grandes del día, como Lord Kelvin, Hendrik Lorentz y Jules Henry Poincaré. Este tema se decidió en 1905, con los famosos artículos de Albert Einstein sobre la teoría cuántica y la relatividad. Sin embargo, aún existían seguidores de la antigua teoría, en especial Lorentz y Poincaré, quienes introdujeron un modelo en el que un reloj reducía su velocidad mientras se movía en el éter. Creo que ellos estaban más cerca de la verdad. 14. Las raíces del taoísmo se extienden en el pasado a la tradición chamánica que se extendió por todas las partes del mundo, empezando hace unos 30.000 años. La palabra chamán procede del pueblo Tungus de Siberia, el cual vivió en la frontera más norte del mundo chino. Sin embargo, es un error suponer que el chamanismo como creencia empezó en Siberia. De acuerdo con el registro arqueológico, sus orígenes fueron casi con seguridad europeos. Nota del autor. Campbell Joseph, El camino de los poderes de los animales, mitologías de la gran cacería. Nueva York, Harper and Row, 1988. Fin de la nota. El chamanismo fue la primera religión mundial importante y se extendió por el norte de Europa hacia Asia y el continente americano. Se tienen indicios de que se dispersó por Asia hacia Norteamérica entre el año 11.000 y 8.000 a.C. Un chamán actúa estudiando y conociendo la naturaleza y de esta forma es capaz de extenderse a la naturaleza en todos los niveles. La creencia central del chamanismo es que el universo está hecho de dos mundos paralelos que se sobreponen, el físico y el espiritual. Quienes pertenecemos al mundo físico podemos recibir comunicación.
quienes pertenecemos al mundo físico podemos recibir la influencia del espiritual. Así, es necesario un intermediario para comunicarse con los habitantes del mundo espiritual e interceder por los habitantes del plano físico. Este mediador era el chamán. Las fuerzas del mundo espiritual, que podían ser humanos muertos o no ser de origen humano, pueden traer buena o mala suerte, enfermedad o prosperidad. El chamán entra al mundo espiritual mediante el estado de trance, durante el cual habla con los espíritus y se convierte en su portavoz. La directiva principal del mundo de los espíritus, por lo general, era que la gente siguiera y comprendiera el camino de la naturaleza. De hecho, la cosmología del chamanismo dio los primeros pasos para determinar que existía una forma que los seres humanos podrían seguir para estar en armonía con el mundo y evitar las enfermedades y los desastres. Es esta cercanía primordial y la comprensión del mundo natural lo que el chamanismo ha legado al taoísmo. Los primeros reyes de China fueron chamanes. Fue el primer rey, Fu Xi, a quienes los espíritus revelaron cómo atraer la civilización al hombre, supuestamente alrededor del año 3000 a.C. Fu Xi enseñó a sus súbditos la agricultura y la escritura, entre otros temas. También es el patrón de las artes adivinatorias chinas porque fue el primero en originar los 8 trigramas, Pak Qua, que condujeron al desarrollo final del I Ching. Se dice que el secreto de los 8 trigramas se inscribió en el costado de un caballo que se levantó del río Ho para revelarse a Fu Xi, así que a este modelo se le llama Ho Tu y describe la naturaleza subyacente de todo. Es interesante notar que un animal presenta a Fu Xi el conocimiento del funcionamiento del universo y que Fu Xi a menudo se retrata portando una piel de tigre y acompañado por animales como una tortuga de tierra. No se pueden presentar vínculos más claros con el chamanismo. Uno de los más grandes reyes chamanes en seguir y uno que reverencian en especial los taoístas como el fundador tradicional del taoísmo, es el emperador amarillo Wang Ti, quien según informes vivió entre el año 2697 y 2597 a.C. Se le acredita inventar la administración del gobierno y la medicina, entre otros temas. De hecho, el texto médico más famoso de China se llama El Clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo, aunque es posible que se escribiera en el siglo II a.C. Huang Ti también tiene la reputación de ser el inventor de la chimenea, del arado y de los telares de seda, pero se le conoce mejor por sus experimentos con alquimia interna y externa y el descubrimiento de los secretos de la inmortalidad. Otro rey chamán fue Yue, quien fundó la dinastía Xia en el año 2205 a 1765 a.C. Se decía que el cielo lo había designado para dirigir a su pueblo. Como su predecesor, en siglos anteriores, el rey Yue vio a un animal surgir de las aguas, en este caso una tortuga terrestre del río Lo, con un diseño de 8 trigramas inscritos en su dorso. Este modelo se llama Lo Shu y se le menciona como el Pak Qua del cielo posterior, mientras que el Hotsu se llama Pakwa del cielo primitivo. El Hot-Tu describe el orden ideal de todo el universo, mientras que Lo-Shu describe el orden del flujo y el cambio. Se puede ver que lo que el chamanismo ofreció al taoísmo fue la sensación de una relación entre las leyes de la naturaleza y el poder máximo del universo, incluyendo el concepto
de que el cambio no se puede forzar o detener, sino solo comprender. La idea de ir con la corriente es tan chamánica como taoísta. De hecho, es muy difícil trazar la línea entre los dos y especificar dónde termina una tradición y comienza la otra. 15. El Ching Lung, Ching, del sabio Kuo Pu, el tratado clásico sobre los modelos de las montañas verdes, escrito durante el siglo III después de Cristo, describe con claridad el proceso mediante el cual todo se creó a partir del Tao y volverá a él. Esta obra refleja las ideas que han existido por milenios y las confirmaron otros escritores en la dinastía Sung 800 años después. El autor empieza en el principio, había oscuridad porque el vacío no es visible. Nota del autor. Luong y Bit. Fin de la nota. Compara esto con el antiguo mito griego de Hesíodo de que la tierra surgió del caos, él sin forma. Nota del autor. La palabra caos en su contexto original no tiene nada que ver con su significado actual, de masa enloquecida y confusa. En vez, la palabra procede de la raíz griega que significa abrir por completo, refiriéndose al espacio, el indefinible. Fin de la nota. O al Viejo Testamento. Wu Qi es el primordial, la fuente, es la condición de inmovilidad en que todo está indiferenciado de lo supremo. En este estado brilla un punto de movimiento de yang puro. Véase la figura 7. Existe interacción entre yin y yang que conduce al estado de tai chi, el extremo supremo, en donde el yin y el yang están entrelazados, distintos pero juntos, equilibrando uno las fuerzas del otro. Este es el uno a que se refiere Lao Tzu, la madre de las 10.000 cosas, toda la vida, donde Wu Qi es inmovilidad absoluta. El Tai Chi tiene el potencial de cambio. Cuando el Tai Chi está en reposo, Yin y Yang están unidos. Cuando el Tai Chi está en movimiento, se separan las dos fuerzas opuestas. En esto reposa el secreto de la inmortalidad. (18) Un ejemplo histórico de cuánto daño el hombre puede hacer en el proceso de ser codicioso e ignorante es la completa eliminación del bisonte en Estados Unidos a finales del siglo XIX. La mayoría de las personas sabe sobre las grandes manadas que alguna vez vagaron por las planicies y que fueron masacradas sin ningún miramiento, pero no muchos se dan cuenta lo rápido que sucedió y la poca gente que participó. En 1870 había 20 millones de bisontes vagando por los pastizales. Para 1889, menos de 20 años después, solo quedaban 1,000. De esos 1,000, la conservación cuidadosa ha producido una manada de 200,000 en la actualidad. ¿Por qué mataron a los bisontes? ¿A qué propósito sirvió la eliminación de un suministro tan increíblemente grande? Es simple. No pertenecían a nadie. Eran libres y podían alimentar a quienes tenían desventajas económicas en la nación sin que nadie sacara provecho. Al existir el bisonte, los varones del ganado y los políticos en su nómina no podían esperar monopolizar el mercado mundial de la carne. Esos hombres habían determinado ya que los pastizales eran excelentes para criar ganado, así que hicieron que el bisonte desapareciera. Los cadáveres de los animales muertos eran inútiles como comida, ya que se habían podrido para el momento en que alguien pudiera usarlos. En lugar de eso, se mandaron a plantas como Michigan Carbon Works en Detroit, donde se les convirtió en fertilizante. En fertilizante por el amor del cielo.
Fue solo un caso de avaricia e ignorancia que iba de la mano como es normal. Pero, ¿por qué la gente no hizo algo en aquel entonces al ver la matanza? Tal vez no les interesó. Tal vez se les dijo que matar al bisonte no importaría. Tal vez la carne de bisonte no era tan buena. Esto fue una producción de Energía Fina. Leímos totalmente en vivo, hoy jueves 3 de junio del año 2021, siendo las 3, las 0 horas con 3 minutos de la mañana. Es decir, ya es viernes 4 de junio del año 2021. Agradecemos, caminante, tu compañía y cerramos micrófonos para irnos al ensueño, a otra dimensión. Desde el hermoso planeta Tierra, desde su hemisferio norte, desde este cerrito, el Cerro del Onix, Puebla, México, desde la Vía Láctea Galaxia, te saludamos y te deseamos un feliz viaje.